como veis, el 23 Encuentro Tecnológico del Español de Málaga. Yo soy Demófilo Peláez, soy periodista de tecnología, escribo justamente en El Español y hoy vamos a hablar de ciberseguridad corporativa, ¿vale? Estoy de pie, que normalmente estoy sentado hablando y tal, porque va a ser una disposición un poco especial de encuentro. Primero va a venir Rafael Comino, director de unidad de negocio de Trebenque Group, y nos va a contar un poco sobre Trebenque Group y qué están haciendo respecto a esta ciberseguridad corporativa, y luego pues vamos a contar con todo el resto del panel para profundizar en estas cuestiones, ¿vale? Así que nada, súper agradecidos, como no, a la fábrica de cervezas Victoria, a Impajab Málaga, al propio Trebenque Group por hacer posible este encuentro. Y sin más dilación, pues le doy todo el escenario a Rafael, que nos va a contar un montón de cosas. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Soy Rafael Comino, director del área de negocios y soluciones TIC en Trebenque Group, una empresa fundada en Granada hace ya más de 30 años. Y hoy vamos a hablar de ciberseguridad corporativa. El tema de... Bueno, primero es un poco atrevido hablar de ciberseguridad en Málaga, que es uno de los centros neurálgicos de la ciberseguridad en España y en el mundo, con la cantidad de empresas que se dedican aquí a esto, pero nosotros vamos a ir a algo un poco más sencillo, es ciberseguridad para las empresas, del día a día. Esto de ciberseguridad puede ser el ABC, el A, el B, pero no es más allá. Pero son cosas que a día de hoy, aunque parezcan mentiras, muchas de ellas no se cumplen, no se hacen, y por eso vienen los problemas que vienen, ¿vale? Bueno, en primer lugar, decís quiénes somos. Somos una empresa granadina. Tenemos sede en Málaga, Almería, México DF, nos dedicamos a muchas cosas, tenemos una parte que hace software de gestión para el sector editorial, otra para la ayuda domiciliaria, sector de los parques de bomberos, hacemos una parte de desarrollo de software. Y tenemos otra parte que hacemos web comercio electrónico principalmente y un data center y muchos servicios de ciberseguridad básicos, pero muy aplicables a la empresa, y tenemos más de 1.000 clientes con este tipo de soluciones. Ahora mismo, bueno, nuestra misión es empezar a ayudar a... Nosotros venimos del mundo empresarial puro y duro. Desde el principio, la primera misión que teníamos en la empresa era acercar la tecnología a la empresa. Hemos ido evolucionando ese concepto y poco a poco lo vamos ampliando. Ayudamos a la empresa a evolucionar a través de la tecnología. Somos sus consultores. De hecho, tenemos clientes que empezaron con nosotros hace 30 años y hemos crecido de la mano. Queremos construir un futuro empresarial. Ahora mismo estamos, además, ampliando ese espectro. También estamos con proyectos de desarrollo de software para la administración pública, pero principalmente nuestros clientes son empresas. Tenemos sede, lo que he dicho, en México, en Granada, Almería y Málaga, ¿de acuerdo? Tenemos clientes en 24 países, casi todos los países de habla hispana, tenemos clientes por todo el mundo. Bueno, pues para terminar un poquito con Trebenque, tampoco quiero extenderme mucho. Tenemos más de 1.900 clientes, facturamos 11 millones de euros, 180 personas de trabajadores, ¿de acuerdo?, repartidos por todas estas sedes que hemos dicho. El año pasado tuvimos un crecimiento del 18%. Tenemos mucha parte recurrente porque damos muchos servicios continuamente a las empresas. Vale, bueno, aquí pongo una diapositiva de algunos de los fabricantes de los que somos partners, HP, OVH, tenemos un data center propio que no lo he dicho, y empezamos ya a hablar de cosas de seguridad. Para empezar, nosotros ahora mismo estamos certificados en el Esquema Nacional de Seguridad, en nivel básico para el software, para uno de nuestros software, pero para nuestros servicios cloud, nuestros servicios de seguridad para las empresas, estamos certificados en nivel medio. Y en un mes pasamos a alta. El Esquema Nacional de Seguridad es una serie de unas reglas, unas normas que el Estado obliga a las administraciones públicas para cumplir. Y Trebenque, desde hace ya bastantes años, fuimos de los primeros que nos certificamos y ahora vamos a dar el paso para certificarnos en el nivel alto. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar a hablar un poquillo de seguridad para las empresas. De verdad que hay cosas aquí que algunas serán muy básicas, otras no lo serán tanto, pero que son cosas que pasan todos los días y que vemos todos los días. Ahí decimos que tenemos 1.900 clientes, de este tipo de servicios más de 1.000 clientes, y nos encontramos
muchas cosas de las que vamos a ver ahora y que tienen fácil solución y que deben de tener solución. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues si uno busca en Internet, pues encuentra 1000 cosas, 1000 barbaridades del tema de la seguridad en las compañías. Por ejemplo, aquí pongo, las empresas son objetivos frecuentes. Evidentemente, las empresas son más atractivas para atacar que un ciudadano de a pie. Es más lucrativo atacar a una empresa que atacar a un ciudadano de pie. El 77% de los ataques son sufridos por empresas. España está en el top 10 de los países más atacados. ¿Es porque seamos estratégicamente más importantes? No. Es porque hacemos las cosas peor. No tenemos esa conciencia como empresarios y no invertimos lo poco, que no es mucho, que hay que invertir para estar más o menos seguros. En 2023 se registraron 4.000 ataques diarios, que es una pasada, 4.000 ataques diarios. El 68% de las empresas sigue sin soluciones eficaces, el 60% de las empresas españolas afirma haber recibido un mayor número de ataques en 2023 que frente a 2022, en fin, el ataque de ransomware, que luego también veremos. Al final, si miráis en Internet, es una locura lo que pasa todos los días y si conocéis empresas, seguro que habéis conocido empresas con problemas de ciberseguridad. Bien, este gráfico es del Centro Criptológico Nacional. Esto no es de ningún periodista, esto no es de ninguna casa de fabricante que venda antivirus, no. Esto lo dice el Centro Criptológico Nacional. Este es el crecimiento de ataques recibidos críticos, muy altos, altos, medios y bajos, en 2023 frente a 2022. Pues el crecimiento es brutal. Aquí los críticos son muy pocos, pero son el doble. Si en 2022 estamos en 120 y pico ataques críticos, en 2023 estamos en 250 y tantos. Es que es más del doble de los ataques que han recibido de servicios críticos, ¿vale? Atacando a servicios críticos. Perdón. Vale. Bueno, pues, ¿y qué pasa si tenemos ataques de ciberseguridad? Pues habéis escuchado un montón de cosas. Pues, por supuesto, que salgan los periódicos y que tenga un daño reputacional muy grande. Pues una de las cosas que pasa, que te estafen, que te digan tienes que pagar tus datos. A mí no sé si habéis escuchado alguna vez, oye, pues para mis datos me piden 10.000 euros o 20.000 euros, o he pagado a tal cosa sin tener que haberlo pagado, o me han engañado con una cuenta al orden del día. Ahora contaré un caso. El 60% de las pymes que reciben un ataque pueden llegar a cerrar. Es que nosotros conocemos casos, porque tenemos muchos clientes, que han llegado a cerrar porque no estaban haciendo las cosas bien. Y esto no se trata de ser más seguros que la NASA, porque no lo vamos a poder conseguir, ni que la CIA. Y en la NASA y en la CIA también entra, pero se trata de hacer las cosas mínimamente bien para que el riesgo ese disminuya mucho. Al final, no tenemos que llegar a la absoluta ruina de la empresa para estar seguros, pero sí tenemos que hacer una pequeña inversión para estar lo más seguros posible. ¿De acuerdo? Por supuesto que te paren el servicio y tengas que parar de trabajar y tus trabajadores no puedan seguir trabajando y tengan que hacer y no puedan seguir trabajando, o que no puedas dar servicio de un comercio electrónico de vender, la parada del servicio, pues también a la orden del día, muy frecuente. Pero es que además la ley me obliga a hacer ciertas cosas. Yo no puedo tener mis trabajadores trabajando sobre servicios informáticos o mi comercio electrónico de aquella manera, lo más barato, y me ahorro €1 por no poner un SSL o poner cualquier cosa, porque porque el Estado me obliga a que, como yo guardo datos de terceros y yo gestiono datos de terceros, incluso de la empresa, de mis trabajadores o de mis clientes, yo tengo que poner cierta medida de seguridad. Como si estoy en mi oficina y dejo las puertas abiertas. Pues evidentemente es que estoy invitando a los ladrones a que entren. Pues lo mismo aquí. Aquí hay que invertir para que la gente no entre. ¿De acuerdo? En cumplir la RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, las multas son sustanciosas y más que van a venir, ¿eh? Y más que la ley, la Unión Europea, y no por el Estado español, la Unión Europea está poniendo muchas leyes para evitar que seamos tan atacados y que la gente y las empresas deben de cumplir. Por ejemplo, este caso, esto también está a la orden del día. Las empresas que son atacadas deben notificar en la Agencia de Protección de Datos, oye, es que tengo que meterme en la web, que tengo que registrar que he sido atacado. Porque si los datos que me han quitado a mí aparecen en cualquier sitio y no son míos, son de un tercero, la responsabilidad puede ser de la empresa. ¿Vale? Entonces,
todo ese tipo de cosas hay que saberlas, hay que conocerlas. Evidentemente, no podemos llegar, lo que he dicho antes, a la absoluta ruina de la empresa para estar muy seguro y hacerlo todo perfecto, pero, oye, tenemos que poner unas mínimas medidas de seguridad en mi compañía. Muy bien, pues, ¿qué hacemos con tanta información? ¿Qué hacemos? Y si me atacan, ¿por qué me atacan, para empezar? Porque si yo soy una empresa normal de Málaga, o de Granada, o de Valladolid, ¿por qué no están atacando? Si yo no soy interesante para nadie. ¿Y cuánto tengo que invertir? ¿Qué estoy diciendo aquí que es barato? Bueno, pues de barato, caro. Todas las empresas nos tenemos que ajustar los cinturones y no es tan fácil eso de barato, caro. Es que yo no puedo gastarme X dinero en la seguridad. ¿Cuánto tengo que invertir? ¿En qué cosas invierto? Porque hay 1000 soluciones. Bueno, otra pregunta. En resumen, ¿qué hago con respecto a la ciberseguridad en mi empresa? ¿Vale? Bueno, pues yo pongo aquí las dos primeras personas o entidades que nos pueden ayudar. Primero, el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que es un organismo público donde, si os metéis en la web, veréis todas las recomendaciones, todas las actualizaciones, toda la información que hay para las empresas para mejorar la ciberseguridad. Es el referente a nivel nacional a nivel de ciberseguridad. El referente de ciberseguridad en España, pero que no va a decirnos cosas distintas que haga el INCIBE francés o el INCIBE alemán. Esto es a nivel mundial. Cuantas más cosas hagamos, mejor. Y hay entidades como el INCIBE que nos van a ayudar o que nos van a indicar qué tengo que hacer, cómo tengo que trabajar o cómo voy a mejorar la seguridad de mi empresa. Y además, un partner tecnológico. Ya esto depende un poco de la empresa. Si tenéis empresas que tienen departamento IT, pues ellos lo harán. O hay cosas que vosotros no llegáis y vuestras empresas no llegan, pues tendréis que tirar de partners tecnológicos, como puede ser Trebenque, como puede ser cualquier empresa, pero que se dedique al tema. Pero tenéis que buscar a alguien que os ayude. Si no sois capaces de dentro, alguien tiene que echaros una mano. Bien, pues seguimos. ¿Y a qué llamamos ciberseguridad? Pues es básico, es fácil. Estas cosas que voy a contar hoy tampoco es que no existieran hace 5 años o hace 10. La ciberseguridad se trata de cuidar los sistemas, redes y programas de los ataques digitales, de que mi parte de IT de mi empresa no sea atacada. ¿Vale? No tiene más historia. Trabajar con la informática de forma segura. Vale, bueno, pues aquí os saco, si os vais a la web del INCIBE, y esto estoy diciendo que es esta es la A, la B y la C. Estamos hablando de algo básico a nivel de ciberseguridad. Nos da un decálogo de cómo tenemos que gestionar la ciberseguridad en mi empresa. Vamos, yo he puesto ahí en negrita, aquí pongo el enlace, pongo en negrita pues algunas de las cosas que me han parecido más importantes. Lo primero, evaluar la amenaza y proponer medidas para mitigar sus efectos. Pues claro, eso es lo primero que hay que pensar. Es decir, si yo tengo un comercio electrónico, pues no es lo mismo que si no lo tengo. Si yo en mi web lo único que hace es sacar información de la página y no recoge información de nadie, pues no es lo mismo que si yo tengo un comercio electrónico donde tendré que poner más medidas de seguridad, porque guardo datos desde personas externas. Bueno, pues tengo que evaluar toda la informática de mi empresa y decidir qué voy a hacer en base a una u otra cosa. Tener un plan director de seguridad, bueno, quizá eso sea un poco más complejo, más detallado o necesite más esfuerzo. Determinar quién accede y a qué datos accede dentro de mi empresa. Yo creo que la mayoría de vosotros tendréis ya, oye, ¿quién está accediendo a los datos? ¿A quién dejo acceder? ¿Está accediendo a la contabilidad a gente que no tiene que acceder? ¿Vale? Copias de seguridad. Entiendo que todo el mundo está haciendo copias de seguridad aquí. Yo me he encontrado casos hace 2 semanas que no tienen copias de seguridad. Y empresas medianas y grandes. Bueno, estoy entendiendo que se hacen copias de seguridad. Y se hacen copias de seguridad de las cosas como se deben de hacer, con una retención, etcétera. Bueno, iremos hablando un poco más después. Antivirus, por supuesto. Antivirus tiene todo el mundo. Yo lo pago hasta en mi casa, pero te encuentras empresas que no lo tienen o tienen puesto el antivirus gratuito y se actualiza, digo, a breva. Pues, pero hasta ahora no he dicho nada. Ahora os pondré algún caso de cosas que pasan por no tener todo esto. Pero, oye, que antivirus existen desde hace mucho tiempo, que las copias, pues desde hace siglos. ¿Quién y quién no accede a la información? Se pone con un directorio activo, etcétera. Se puede gestionar
fácilmente. Actualizaciones. Y esto casi que empieza a ser ya... También existe desde hace tiempo, pero oye, es que es muy importante que tengamos todo nuestro sistema actualizado, porque en el momento que no lo tenemos, empezamos a ser más vulnerables. Luego pondremos también ejemplos y veremos. Eso hace que tenga que estar pensando en la ciberseguridad no el primer día de mi empresa, sino todos los días, todas las semanas, todos los meses tengo que estar pendiente de qué está saliendo nuevo, qué es lo que tengo que estar haciendo. Vale, securizar las comunicaciones. Oye, estoy saliendo a Internet a través de un firewall, ¿no? Estoy conectado al router de Telefónica o del operador que trabaje conmigo y ya está. Oye, el que está entrando en mi oficina puede conectarse y ver mi red y hacer lo que yo quiera en mi red. Hay que mirarlo. Proteger la información, por supuesto, encriptar la información, plan de continuidad de negocio. Oye, si mi negocio es critiquísimo y se me para la fábrica, si se me paran los servicios informáticos, tendré que buscar, oye, ¿qué solución le voy a dar para cuando se cae? Pues tengo que buscar un plan de continuidad de negocio. Y luego la formación, porque al final la mayoría de los problemas se causan porque somos seres humanos y metemos la pata, incluso con muchas de las medidas que tenemos aquí. ¿Vale? Pues revisado ese decálogo, que tampoco he dicho nada especial, nada nuevo, nada que sea muy novedoso, vamos a empezar a analizar un poquillo algunos de los puntos y qué posibles soluciones podemos encontrarnos. Por ejemplo, evaluar las amenazas. ¿Qué tecnología utilizamos? ¿Qué servicio de IT utilizo en mi empresa? Utilizo páginas web con datos sensibles, sin datos sensibles. No es lo mismo lo que he dicho antes del comercio y el que no es comercio, que es muy fácil. Pero es que yo puedo estar rellenando formularios para un hospital. Pues eso es crítico. No puedes poner las mismas medidas de seguridad en uno y en otro. Software de gestión. Y la gente teletrabaja. ¿Y cómo está accediendo con el teletrabajo? Pues ahora mismo la VPN, casi todo el mundo la conocéis, todo el mundo está trabajando. Oye, pero hay más soluciones a través de cómo acceder a mi teletrabajo. ¿Qué usuarios acceden a la información? ¿Tengo claro quién puede acceder a qué? Yo sé que puedo acceder a la contabilidad o no. Yo puedo acceder a las ventas o no. Yo puedo acceder a la información corporativa o no. ¿Y por qué? ¿Quién tiene las contraseñas? Este también es muy bueno. Pues evidentemente las contraseñas nos las intentan hackear todos los días, a todas horas. Y como somos seres humanos, pues intentamos poner reglas mnemotécnicas para acordarnos de las contraseñas, guardarlas. Bueno, hay soluciones, hay gestores de contraseñas. No sé cuánto utilizáis gestores de contraseñas, pero llega un momento en que o la utilizas, o por lo menos mi cabeza no me da a mí para mantener todas las contraseñas que tengo en Internet, en el mundo de la tecnología. Antivirus, que esto existe desde hace, yo desde que era pequeño existían y tengo 50 años, así que... Pero no me vale. Yo es que activo el antivirus del sistema operativo, o es que yo no lo actualizo, yo es que tengo una versión gratuita por ahí, yo es que tengo una versión pirata de no sé qué. No. ¿Por qué? Pues porque no merece la pena, porque el riesgo que asumimos en ese caso por una tontería, pues es grande. Por supuesto, el antivirus tiene que actualizarse continuamente. Tiene que ser un antivirus que llegue a, oye, puede protegernos del malware, del ransomware, hay anti-ransomware, hay anti-phishing. Nuestros dispositivos móviles con los que trabajamos todos los días en la empresa, ¿esos dispositivos también están protegidos con el antivirus o no? ¿Tiene soporte técnico? Esto es una de las cosas que, bueno, hay gente que lo necesita más, otra gente que lo necesita menos. Pero es que pasan cosas y a lo mejor no nos estamos dando ni cuenta. Yo no tengo antivirus. Resulta que se me mete un spyware y ese correo, mi correo, pues lo está recibiendo otra tercera persona y yo no lo sé. Eso puede ser grave o no, o no puede ser muy grave, pero pueden pasar cosas a través de él. Voy a explicar un ejemplo que le pasó a un cliente nuestro. ¿Y cuánto vale un antivirus? Pues que vale entre 2, depende del antivirus, 1,5, 2, 3, 4, al mes por usuario. ¿Merece la pena, pues si tuviéramos 10 empleados o 20, 60 euros al mes, no tener antivirus y arriesgarnos con un antivirus pirata o con un antivirus que me han dejado? O con Pues no. Yo personalmente opino que no. Es que nos puede entrar un ransomware que nos encripte todo, pues no tener el antivirus. Y encriptarlo todo, pues puede ser que si no tengo copia de seguridad o que me encripten las copias de seguridad. O puede ser que estén leyendo mi correo y hablen con mi cliente detrás mía. Ya ha pasado. En fin.
¿Nosotros cuál ofrecemos? Nosotros llevamos muchísimos años con Kaspersky, tiene un montón de soluciones, navegación segura anti-phishing, tiene un panel central donde vas controlando todos los antivirus que tienes instalados en todos tus usuarios, una plataforma. Hay otras, por supuesto, pero por favor, tened antivirus profesionales, no antivirus el primero que pille por ahí. Las copias que hemos dicho antes, bueno, hay que hacer copias de las máquinas completas o no. Oye, solo tengo un servidor, quiero hacer una máquina de la completa porque si se me rompe, quiero tener y levantarla. Oye, pues hay que hacerlo. Datos críticos, están mis datos copiados de críticos, están encriptados los datos. Por cierto, y esto ya siguiente, incluso los datos de Office 365. La propia Microsoft te dice que tú compras Office 365, que la mayoría lo tenemos, y ellos no te hacen copia. Ellos tienen un sistema que es muy resiliente, que aguanta, que no se va a caer fácilmente, pero puede llegar a perder información. Con lo cual, deberíais hacer copias de vuestros datos, de vuestras cuentas de Office 365. Y Microsoft no se hace responsable. Bueno, luego está lo típico. ¿Con qué retención la hacemos? ¿Cuánto tiempo quiero tener histórico? Quiero tener un histórico de un mes, de 3 meses. Esto quizá tampoco es para una copia, decir, es que si lo pierdo todo, tengo una copia. No, pero es que en el día a día pasan más cosas. Es que a lo mejor borro un fichero y lo que necesito es recuperar un fichero de hace 5 días. Por eso es importante saber a qué retención me quiero ir. Oye, quiero tener 3 meses o quiero tener 6 años. Al final, cuanto más tiempo tengamos, más espacio ocupa. Y cuanto más espacio ocupa, pues más caro es. Pues evidentemente, tenemos que ir buscando la mejor solución, la más óptima. Otra cosa, están cifradas mis copias. Me he encontrado muchísimos casos de gente que hacía copiar. Lo que hacía era que echaba los ficheros en un sitio, ha llegado un ransomware, ha hecho perder los datos originales y los datos finales, porque realmente ni estaban encriptadas, ni tenían una red distinta, accedían y se han cargado todo. Entonces, las copias no son echar un fichero en cualquier lado, no. Las copias es utilizar un software de copias que te encripte la información con tus contraseñas para que solamente tú puedas acceder a esas copias, etcétera. Bueno, el caso que iba a contar es yo tenía un cliente que tenía una NAS, tenía unos discos duros donde guardaba la información, pero no lo hizo bien y entonces, ¿yo es que he hecho aquí las copias? Pues he hecho aquí las copias, llegó un ransomware, encriptó el servidor inicial y luego encriptó las copias, por lo cual las copias no le sirvieron para nada. O caso de que es que las copias las hago en otro disco duro, pero está en el mismo servidor o en el servidor que está al lado. Pues llegaron, le robaron y se llevaron los 2 servidores. Pues ya ha perdido también las copias. De esos casos, a patadas. ¿Y qué cuesta? Bueno, nosotros proponemos aquí una solución que se llama Backup Online, que lo que hacemos es que nos llevamos la copia a la nube, ¿vale? Cogemos toda la información que es crítica de la empresa, decimos esta carpeta y esta carpeta, perfecto. Esto directamente, si de forma cifrada se va a la nube y se guarda en la nube, ¿de acuerdo? En nuestro caso lo guardamos en el data center que tenemos en Granada y lo replicamos en otro segundo data center que está en Madrid, en Interxion, ¿vale? Uno de los principales proveedores de servicios de data center de España. Bueno, pues, oye, muy mal se tenía que dar la cosa, que ahora ya si pierdo información, estando fuera, no está en la misma red, oye, ¿no podría pasar? Pues no lo sé si podría llegar, pero desde luego ya le hemos puesto más puertas a los malos para que no nos quiten información o para que no nos accedan a nuestra información. Estos son copias, también estamos hablando de cosas básicas. Vale. Securizar redes de comunicaciones. La segmentación de las redes también es una cosa que existe toda la vida, pero que la mayoría de muchas empresas no la tienen. Dice, oye, ¿cuántas redes necesito yo en mi oficina? Yo tengo la red para trabajar para tal, o la red para cual, o para el trabajo necesito tal. Oye, podemos hacer distintas redes para que no accedan a otra y puedan hacerme. Los malos, si entran en una, no accedan, den el salto a la otra. Pues segmentemos las redes. Por supuesto, el uso de VPN, el filtrado de tráfico. ¿Qué es lo que estoy intentando acceder yo? ¿Qué es lo que están bajándose, descargándose? ¿Qué tráfico hay en mi red? A lo mismo estoy entrando y puedo ser capaz de ver quién está haciendo algo que no debiera estar haciendo. Por supuesto, el firewall. Para esto, ejemplos de este tipo de cosas, para securizar las redes en las oficinas principalmente,
Nosotros hemos sacado un nuevo servicio que hemos estado desarrollando durante 2 años, que llamamos Seísmo, así con un nombre un poco rimbombante, y que es poner un cacharrito en cada oficina de nuestros clientes, entre 50 a 100 puestos, más o menos lo hemos gestionado bien, sin tener que instalar nada en los equipos de cada uno de los trabajadores, y lo que hace continuamente es monitorizar y ver la red, oye, qué tráfico hay dentro de la red, oye, ¿quién está haciendo qué? Hay muchos ficheros, ¿por qué se están moviendo los ficheros? O hoy en domingo hay mucho movimiento de tráfico, si no hay nadie en la oficina y nadie está trabajando, ¿por qué hay tanto movimiento de tráfico? Oye, puede ser que haya un virus que esté haciendo algo que no deba hacer. Pues eso lo detectamos con este software. Diagnosticamos problemas, hacemos inventario de los equipos que hay, es decir, oye, ¿quién está conectado? ¿Quién no está conectado? En cada momento, cada día. Y en base a todo esto te da un índice de salud, ¿no? Te dice, oye, pues tu infraestructura es 100 o 5 de salud, de segura. Si es 5, pues tienes que vete a las actualizaciones críticas, qué cosas estoy haciendo mal para mejorar mi salud a nivel ciberseguridad. Bueno, pues ya os digo, un servicio que llevamos desarrollando 2 años, que ya estamos implantando en clientes, aquí en Málaga también ya hay algunos pocos, y que creo que para el tipo de servicio que se da es bastante económico. Siempre tenemos en mente los firewalls de última generación, que al final sí que son bastante costosos para las empresas, de miles de euros, cuando aquí, por ejemplo, lo estamos haciendo por 118 euros al mes. Pues más cosillas. ¿Quién accede a qué datos? Bueno, aquí una solución parecida a la que acabo de contar, que nosotros proponemos, y ya un poco más avanzado, que es un SIEM, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Aquí sí que instalamos un agente en cada equipo y miramos qué es lo que está pasando dentro de ese equipo y quién está intentando acceder a qué datos. Si vemos que un equipo está intentando acceder a otro desde el primero, oye, ¿por qué está intentando acceder? Es lógico que intente acceder, a lo mejor que tiene un virus y lo que está intentando es, por fuerza bruta, intentar acceder al usuario de contraseña de otro equipo. Oye, pues eso ¿cómo lo veo? Pues con un SIEM. Aquí sí que es verdad que se necesita un poco de ayuda técnica, porque al final lo que hace es monitorizar todo, sacar línea y línea y línea y línea de lo que está pasando y alguien tiene que interpretarla, ¿vale? Es un servicio que no es muy caro, pero que sí que es verdad que necesita el componente humano para luego analizar y ver, oye, qué es lo que está pasando y quién me puede ayudar a averiguar qué está pasando. Muy bien, pues esta es solución un poco más compleja, ¿vale? Bueno, vamos otra vez a las cosas básicas, al abecedario de la ciberseguridad. Tenemos nuestro sistema operativo actualizado. Estoy seguro que si preguntara, muchos nos vamos, con Windows 10 saldrían muchísimos, pero es que eso a mí me encontraría Windows 8 y cosas más antiguas. No es razonable tener los sistemas operativos tan antiguos, ¿vale? No es razonable. El Windows 10 salió en 2015, estamos en 2024, el año que viene cumplirá 10 años, pero es que me encuentro casos casi semanalmente donde son Windows bastante más antiguos. Una cosa que, ya bueno, si fuera de hace 10 años ya directamente no estaría en la web, sería las páginas web, el WordPress. ¿Quién no tiene un WordPress? Actualmente el 40% de la web del mundo están basadas en el CMS WordPress. No sé si conocéis WordPress, una herramienta para hacer páginas web, que es la más fácil de usar, que es la que más comunidad tiene detrás, que es la que más funcionalidad tiene y la que se usa más. Pero todo eso hace que al ser la más usada sea la que más quieran atacar, porque tiene más rédito. Entonces, ¿qué solución tiene? Pues solo en nuestra actualización, una solución que nosotros conozcamos, que hay que estar actualizando. Y ya no el WordPress, sino que el WordPress, sabéis que tenía add-on plugins que se instalan para hacer cierto tipo de funcionalidad. Es más frecuente que se queden sin actualizar los plugins, los add-ons, y esos son por donde normalmente entran los malos, ¿vale? Entonces, solución, hay que actualizar. Si yo tengo un WordPress, tengo que actualizar. Cuestión de, si yo no actualizo, si yo saco mañana un WordPress a la última y en un par de años no lo he actualizado, probablemente me empiece a hackear. Y esto ya sí que de verdad que os digo que nosotros que tenemos alojamiento para WordPress es que nos lo encontramos muy frecuentemente, pero muy frecuentemente. El que no actualiza, pues tengo aquí puesto el ejemplo
de una gente que tenía un WordPress y tenía 3 webs. Y lo que le pasó que uno, pues, es que este no entra nadie, es que este no entra nadie, este no entra nadie, este no entra nadie, y no lo actualizaba. Realmente era razonable que no tuvieran ese WordPress instalado cuando tenían datos de clientes en el mismo sitio con las mismas webs. ¿Merece la pena arriesgarse? Por supuesto tuvieron que denunciar, porque si no denuncia la multa es peor todavía, y a las 2 semanas se la habíamos actualizado, pero tenían un WordPress que por no hacerle caso fue la puerta de entrada para otras cosas. Nosotros tenemos un servicio que sacamos el año pasado de mantenimiento de WordPress, que lo que hacemos es monitorizamos, actualizamos los add-ons, actualizamos el propio WordPress, hacemos copia de seguridad del WordPress, intentamos darle un conjunto de servicios a la página web para que no esté tan vulnerable como pueda llegar a estar, ¿vale? Esto de WordPress, es verdad que WordPress es el más atacado, pero pasa con todos los CMS de open source, con absolutamente todos. No hay ninguno que no pase, porque son open source y son fácilmente... alguien puede coger y empezar a buscar vulnerabilidades dentro del WordPress. O del Drupal, PrestaShop o cualquier CMS open source. Entonces, es verdad que con WordPress es el más, pero es porque es el más usado, no porque sea mejor ni peor. Cuanto más gente lo usa, más gente lo ataca. ¿Vale? Bueno, y esta que es una de las que, bueno, yo creo que esta, siempre dice mi compañero Antonio, que luego hablará con vosotros, que el mayor problema de la ciberseguridad en una empresa y en general, no solo la empresa, suele estar centrado entre la silla y el teclado. Porque al final somos seres humanos, nos equivocamos y la mayoría de los problemas vienen a través de cómo actúan los seres humanos. Iba a poner aquí el ejemplo de un cliente que teníamos, esto ya pasó hace tiempo, bueno, pues tenía un spyware, tenía un virus que lo que hacía era que todos los correos que le llegaban, pues lo estaba leyendo un tercero, alguien por ahí en el mundo. Y entonces ese tercero vio que era una transacción de un pedido. Llegó el malo y dijo, pues voy a comprar un dominio exactamente igual que el otro, pero cambiándole una letra. Una letra que era una L, entonces le puso 2 L. Vale, pues le puso 2 L. Y esa persona, el malo, empezó a hablar con el cliente, porque estaba viendo lo que estaba pasando con el pedido, pero con el otro dominio. Con el otro dominio que a la simple vista, si tú no te fijas, pues no lo ves. Al final acabó que le pidió dinero por 70.000 euros para un pedido, le dijo, y méteme el dinero en esta cuenta. El malo, el hacker, el que estaba en el otro lado. Ellos hicieron el abono de 70.000 euros y al cabo del mes no llegaba el pedido, lógicamente. Llamaron a la oficina central, oye, del proveedor, oye, ¿por qué no me habéis mandado el pedido? Dice, es que no habéis pagado. ¿Cómo no vais a pagar? Dice, si hemos pagado, mira qué justificante. Dice, ¿y qué número de cuenta es este? Mira el correo de tu comercial. Como, mi comercial, mi comercial. Empezaron a mirar hasta que se dieron cuenta que es que el dominio no era el mismo. Habían cambiado en una letra y no se habían fijado. Y era un error personal. Una persona, tenían un spyware, pero es que además alguien se equivocó. Y esto es complicado, ¿eh? Esto es complicado. En nuestra empresa, desde hace no mucho, tenemos un departamento de seguridad que nos prueba. Yo la primera vez caí, esta última no he caído. Pero al final te hacen pruebas de que caes, porque estás hablando de un tema, de repente te llega un correo de ese tema, te confías, vas rápido, no miras tal y caes. Para este tipo de soluciones, estamos hablando de 2 euros por usuario y mes, hay plataformas, por ejemplo, como Kimatio. Kimatio es una plataforma que es una página web donde te van dando formación, donde te van explicando, donde te van poniendo en alerta de muchas cosas que pasan. Y es continuo, es todos los meses. Entonces, los trabajadores van viendo, decir, oye, tengo que tener más cuidado aquí, no tengo más tener cuidado aquí, pero siempre tienes que estar recordándole, porque al final somos seres humanos y nos acomodamos y nos acostumbramos a trabajar de una manera y por ahí llegan y nos pillan. Ya os digo, esto yo lo veo muy útil, ¿vale? Y mira que es una plataforma sencilla, no es nada complejo, pero es útil porque es que te está continuamente recordando, te pone a prueba para que no caiga luego cuando lleguen los casos reales. Vale. Nosotros tenemos un data center en Granada.
replicamos muchas cosas en Madrid y una de las cosas que hacemos son los servicios administrados. Nosotros nos encargamos muchas veces de actualizar parches de los sistemas que están en cloud, no solamente porque los que están en casa, en on-premise, sino los que están en cloud también hay que securizarlos, también hay que gestionarlos bien. ¿Cómo acceder a tu cloud? ¿De acuerdo? Nosotros administramos, hacemos una monitorización 24/7 continuamente de los servidores que tenemos en la nube, los que nos contratan los clientes que están en la nube. Lo hacemos con Prometheus y Grafana, que son dos software, tenemos servicio 24/7, administramos servidores que están en nuestro cloud, incluso que están en otros cloud, de los que somos partners, como VH o AWS. También todo lo que está en cloud tiene que estar seguro. No porque esté en cloud, yo puedo comprar una máquina virtual en la nube, que si no la securizo ni nada y la tengo abierta en Internet, pues puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo accedo a esa máquina? Bien, otra cosa, Disaster Recovery, soluciones de Disaster Recovery. Si mi empresa es muy crítica en la información del ERP, necesito que si se cae, se levante en otro sitio, o si lo tengo en un data center y sé que se cae ese data center, se puede levantar en otro, hay soluciones. Nosotros ahora mismo estamos comercializando una que se llama Certo de HP y para ciertas empresas y cierto nivel de seguridad es importante tenerlo. Administramos también las cuentas de los tenants de Office 365. Oye, ¿quién accede a las cuentas? ¿Qué accede? ¿Cómo se gestiona el SharePoint? Etcétera, etcétera. Esto ya son cosas un poco más modernas. Porque, insisto, lo que estaba contando hasta ahora es el ABC de la seguridad. Sé que muchas cosas se hacen y otras muchas no se hacen, pero ¿qué es el ABC? No es complicado. Cosas para web, por ejemplo, algo más complejo, por ejemplo, los WAF. Se puede tener firewall para páginas web, que lo que hace es que las URL, las direcciones, las chequea continuamente. Las chequea y intenta detectar quién está intentando acceder a través de la URL, porque es una forma de hackear la web a través de la URL. ¿Vale? Pues eso es una solución. Firewall de detección y parada de intrusos y ataques. Estos ya son firewall más costosos que lo que hemos visto, porque lo que hemos visto realmente es económico, o yo creo que es bastante económico. El tema de las contraseñas. Os decía antes que hay software de gestión de contraseñas. Nosotros lo utilizamos en la compañía Bitwarden y luego hay una cosa que para mí es casi infalible, que es el doble factor de autenticación. ¿Que es un rollo? ¿Tenés que estar continuamente con el móvil dando una segunda clave? Sí, pero eso es bastante difícil de hackear. ¿Vale? Nosotros la utilizamos mucho internamente, ¿eh? Y yo creo que es una buena práctica muy recomendable para todos. Vale. En resumen, y ya me callo, que llevo ya mucho rato hablando y estoy dando demasiadas chapas. Porque preguntábamos antes que por qué nos atacaban. Pues nos atacan porque es muy barato atacarnos. Al final no nos atacan personas normalmente, lo que nos atacan son programitas que están hechos por alguien. En Internet podéis buscar y podéis, sin ser informáticos, y comprar programitas. Quiero atacar a WordPress. Pues, ¿cuánto me cuesta? 20 euros. Pues con este 20 euros puedo coger, pagas y a partir de ahí te pones tú a atacar WordPress. Y tiene un ratio de, oye, pues a lo mejor de cada 50 que ataques, 2 son hackeables y los hackeas. Y ya haces tú con la información lo que quieras. Pero eso está al acceso de la mano de cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, ¿vale? Por eso se intenta atacar mucho, porque lo hacen programas. Si tuvieran que estar personas detrás de cada uno de los ataques, no hay tantas personas como ataques hay. ¿Y por qué es lucrativo? Porque si de 100 o 200 o 300 que yo intente hackear, hackeo 3 y le saco 1.000 euros a uno, pues ya le he ganado. He hecho una mañana y he ganado 1.000 euros, pues mira qué bien. Es lucrativo. Y se hace de forma automática, lo que decías. Normalmente son programas, son los que lo hacen. ¿Vale? ¿Qué debemos hacer? Pues no entrar en pánico, buscar autoridades del sector. El INCIBE es un gran aliado, buscar partners tecnológicos y, por supuesto, tener las buenas prácticas, que las que he comentado es que son el ABC, que es que no es complicado, que es que eso lo tenéis que hacer todo. ¿Y cuánto cuesta? Pues yo creo que lo que he puesto, que no es nada especial, que son 300, 400, 500, 200 euros al mes. Y por eso pongo en riesgo y me puedo enfrentar a una multa, a un ataque, a que tenga que pagar, tengo que buscar a alguien por 20, 30, 40.000 euros para recuperar mi información o para que no saquen a la luz mi información. Pues creo que no compensa. Pero es la realidad que tenemos a día de hoy y esto no va a mejorar. Esto ya habéis visto las estadísticas del 2022-2023. Esto va a seguir siendo. Y el que no haga las cosas bien, al final lo pillarán. Porque al final
hay tanta gente detrás o tantos robots detrás intentando hackear que te acceden. Y ya está, ya no hablo más, que hablo mucho. Tengo ya la boca seca. Esto es lo que quería decir. Yo transmitiros el tema de la seguridad, que no es complicado, que es fácil y que este abecedario, estas 3, 4 primeras fases, puede haceros que paséis de un 2 a un 7. Que no llegamos al 10, por supuesto que no llegamos al 10, pero oye, estamos en un 7. Ya es mucho más difícil que el que quiera atacarme me ataque y acceda a mi información. Nada más, si queréis hacer alguna pregunta, estoy disponible y si no, pues ya pasamos a los que tienen la materia gris, que son los que vienen ahora, que son los técnicos. Pues muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas de nada. Vamos a pasar entonces, ya sí que nos sentamos y vamos con las mesas redondas, que tenemos un ratito y unos cuantos ponentes estupendos. Sí que primero voy a ir pidiendo paso y por favor ir subiendo conforme el nombre a Antonio Guerrero, director de Tecnología y Seguridad de Trebenque Group. Un aplauso para él, por favor. Donde tú quieras. A Reinier Pimentel, responsable de IT de SPT Stockholm Precision Tools. Está también Juan Zamorano, que es responsable IT de ITRS Spain. Muchas gracias por venir, Juan, también. Y David Fernández, que es responsable de ciberseguridad y compliance de BitRisk. Otro aplauso para él. A esas empresas que todavía no están tan puestas a nivel de ciberseguridad, ¿cuáles son los primeros pasos que les recomendaríais? Sí. Buenas tardes a todos. A ver, si nos encontramos empresas que todavía no tienen las medidas suficientes o las que creemos nosotros que son suficientes, la respuesta es sí, por desgracia. Pero, a ver, yo creo que también es una oportunidad para poder mejorar en lo que necesitan. Quiero decir, yo me paso el día como técnico justificando gastos en seguridad con financieros porque realmente a lo mejor el retorno de la inversión no se ve pronto, ¿vale? La realidad es que al final creo que la oportunidad o la forma en la que una empresa tiene que abordar la ciberseguridad es como una oportunidad y sobre todo alinearse con negocio y tener claro la palabra riesgo, ¿vale? Yo creo que muchas veces la parte técnica asume un riesgo que no le corresponde y que le corresponde al negocio. Porque en el fondo lo primero es ¿a qué se quiere dedicar mi empresa? Y si mi empresa quiere dedicarse a algo o quiere acceder a un mercado, lo primero es tener todas las medidas, ya sean de seguridad o de otro tipo, alineadas para conseguir eso. Lo primero que hay que hacer para mí, pues un análisis de riesgo, tener claro dónde podemos tener los puntos fuertes y los puntos débiles y luego asumir el riesgo que podamos permitirnos para poder operar. En el fondo, decía Rafa que hay empresas que a lo mejor se dedican a un sector, al sector de, yo qué sé, de la salud, que tienen a lo mejor información valiosa y esas empresas a lo mejor pues están más concienciadas, no lo sé, a lo mejor. Pero hay una palabra que es, o dos palabras que se llama cadena de suministro. O sea, yo puedo creer que tengo una fábrica que vende, no sé, algún tipo de producto que a priori mis datos no son muy valiosos, pero si realmente yo estoy trabajando para otra empresa que sí tenga unos niveles de seguridad altos porque su información lo es, pues al final la otra empresa deberá exigirnos a nosotros que equiparemos la seguridad en la nuestra. Entonces, a ver, está claro que hay que invertir sin volverse loco, pero sobre todo sabiendo desde el punto de vista de negocio a qué nos exponemos. ¿Vale? Reinier, Juan, David, no sé si coincidís un poco con, empezar con un análisis de riesgo y a partir de ahí ir construyendo. Sí, lo que yo veo es que es una batalla constante. La dirección de la empresa, sea grande, sea mediana, sea pequeña, tiene que saber lo que vale sus datos y el tiempo de un desarrollador o una persona
que está sin trabajar por hora. Porque ellos están pensando más en la dirección de la empresa, pero si tú les dices, si esto pasa, este dinero vas a perder, lo entienden mejor. Y decirle y dejarlo muy claro que la ciberseguridad es una cosa que es necesaria. Y está la parte proactiva y reactiva. Los antivirus, antimalware son reactivos, pero está la proactividad, es enseñar, como tenéis uno de los servicios, enseñar a la gente que si se encuentra un USB en la calle, no llevarlo y conectarlo, sino quitarle todos esos privilegios. Pero es una cosa tonta, pero pasa. Sí, sí, sí. Pasa. Pero más que sepa la dirección que cuesta el perder el negocio, que el perder un router, el perder cualquier cosa, para que sepa lo que cuesta una persona que esté tocándose los dedos. Y con eso lo que puedan invertir. Ya depende de la compañía. Un plan de desastre es súper importante, porque si se te va a tu centro de datos se quema todo, que lo perdéis todo, no, se tiene que tener. Y eso para empezar es lo que se necesita en todas las empresas. Sí, buenas tardes. Bueno, en nuestro caso algo similar, partiendo sobre todo de un análisis de riesgo. Es muy importante tomar conciencia de los riesgos que se corre al perder, sea información o sea tecnología, porque cualquiera de las dos puede fallar en cualquier momento. En nuestro caso, pues gracias a Trebenque, como cliente que somos vuestros, pues éramos una de las empresas que hasta hace relativamente poco tiempo pues no teníamos un disaster recovery, un plan de recuperación ante desastres. Y pues nada, haciéndole conciencia y sobre todo explicando a los directivos los riesgos y todo lo que se puede perder sin tener ese tipo de soluciones, pues entonces quizás toman un poco más de noción, porque a veces la inversión en temas de ciberseguridad puede que les tome un poco mal invertir en eso, porque quizás no ven la inversión, pero la van a ver si pasa algo. O sea, si ocurre un suceso, entonces ven que si se estaba protegido contra eso, pues entonces sí se ve de que vale la pena pues comprar o vamos, adquirir o implementar en las empresas cierto tipo de soluciones que son muy importantes. Como por ejemplo los antivirus, los cortafuegos, muchas de las cosas que habló Antonio acá son vamos, muy importantes. En nuestro caso hemos implementado varias de ellas que no teníamos en un inicio, y se ha visto progresivamente cómo ha ido mejorando la ciberseguridad de los datos de la empresa, incluso la confianza de los usuarios, primero de los propios empleados de la empresa y de los clientes nuestros, al saber el nivel de seguridad que vamos adquiriendo en la empresa, con cierto tipo de productos y servicios que ya vamos teniendo. Pero es muy importante la conciencia en el tema de la ciberseguridad y sobre todo los riesgos que se corren con esto. ¿Funciona? Sí. Yo quería incidir en lo de la formación del usuario, porque por mucha tecnología que pongas y cómo protegerte ante amenazas y todo el presupuesto que quieras tener, siempre hay nuevas campañas de grupos APT que hacen ataques que todavía quizás tu sistema SIEM no lo detecta porque no está en la base de datos y puede llegar a tu correo o a tu aplicación de alguna forma. Entonces, si esa persona o ese usuario final no está concienciado o no es precavido a la hora de tomar una decisión o ver que, como comentó antes, con ese cliente, pues al final te va a entrar un ransomware. Entonces, hay que tener mucha formación con eso. Y otra cosa que también han comentado es lo del Esquema Nacional de Seguridad. A pesar de que, bueno, pues es importante tenerlo,
Pues claro, todavía hay ayuntamientos pequeños que siguen recibiendo amenazas y ataques que dejan un ayuntamiento totalmente parado. Ocurrió hace poco en el de Sevilla, me parece, y en otros pequeños ayuntamientos de la Junta de Andalucía. Igualmente, ha ocurrido, bueno, no sé si lo habéis visto, esto ya son a mayores niveles, pero EvoBanco fue atacada hace poco y la semana pasada el Grupo Santander. Lo que pasa es que no llegaron a sacar ninguna información de clientes. Pero bueno, al fin y al cabo es importante tener bien formado al usuario final, que es donde te puede entrar. Por mucha seguridad que pongas, al final es donde puede estar la mayor amenaza. Eso es súper interesante, lo comentaba también Rafael en la presentación y es algo que cuando he podido hablar con expertos en seguridad se me ha quedado mucho, ¿no? Esta idea de que muchas veces también el eslabón más débil es el humano, ¿no? Justamente, y el usuario que a lo mejor se pista un poco y tal. Y vuelvo entonces a lo que comentaba antes. ¿Notáis que a lo mejor últimamente también hay más concienciación dentro de las empresas? Comentaba, oye, todavía es difícil a lo mejor convencer a ciertos directivos y demás de, oye, esto es importante porque no siempre lo ven, pero ¿notáis que ha habido una evolución respecto a eso? Que antes a lo mejor costaba más y ahora, oye, sí que empieza a haber una cierta cierta conciencia a lo mejor. A ver, conciencia sí creo que hay. Lo que pasa es que lo que cuesta, yo creo, es simplemente verlo como una inversión real y no como un gasto. Y quiero decir, a ver, yo sigo pensando que la seguridad al final en un 90% es hacer bien las cosas y todo eso está inventado. Quiero decir, lo que comentaba él acerca del usuario, independientemente de la concienciación, que es muy importante. Hay otra serie de medidas que existen desde hace mucho tiempo, como es el mínimo privilegio, la segregación de funciones, para evitar que, aunque el usuario pueda caer en algún tipo de mal uso, pues ese vector de ataque sea limitado y que no pueda, ¿qué te digo yo?, pues cifrar todos los datos de la empresa. ¿Por qué? Porque si ese usuario simplemente no tiene acceso a todos esos datos porque están segmentados, no va a poder cifrar a lo que no tiene permiso para escribir. Eso para empezar. O sea, no solamente están las barreras humanas, sino también las tecnológicas que tienen mucho que ver con la buena configuración. Segundo, también es cierto, y vuelvo a decir lo que decía antes, que tú puedes ser el Banco Santander, como decía él, gastar mucho dinero en seguridad porque lo gastan, hasta donde yo sé, porque le he leído poco sobre el tema, creo que sí tenían datos de clientes, pero que ha venido todo por una empresa subcontrata, o sea, por una subcontrata que gestionaba una parte. Quiero decir, en el fondo, seguramente el Banco Santander invierte más millones de euros en seguridad que muchos de los que estamos aquí y aún así no estás libre. ¿Por qué? Porque al final, lo que decías tú del eslabón, tú puedes funcionar muy bien, tu empresa puede estar concienciada, pero si tú trabajas con empresas que no cumplen con los niveles de calidad que tú exiges para tu propia empresa, al final estás en riesgo. Y eso al final es una oportunidad para todas las empresas que estamos aquí, no solamente para las tecnológicas, porque en el fondo, al final el mercado pone a cada uno en su sitio. No sé, el otro día leyendo un artículo, el cinturón de seguridad se implementó en 1958 y lo hizo Volvo, ¿vale? Hasta 1993 no era obligatorio llevarlo ni llevarlo los asientos de atrás. Seguro que durante ese tiempo, cuando la gente llegaba a comprar un coche y le decían, mira, si quieres ponerle cinturones son X más, ¿le ponemos cinturón o no? No se lo ponga. Hoy en día tú no te planteas un coche que no tenga cinturón, que de hecho la propia seguridad del vehículo, si pasa el test Euro NCAP de no sé cuántas estrellas, eso es un commodity. O sea, si el coche no es seguro, no me lo compro. Si las empresas no cumplen ciertas medidas, no las voy a contratar. Entonces, de ahí lo que decía, porque bastante parte de mi vida me la paso convenciendo a la gente para que invierta en seguridad. El tema es que realmente es una ventaja competitiva para las empresas. Me da igual que sean empresas públicas, empresas privadas, de hecho ellos tienen que, al final, dice el NS está muy bien para las administraciones públicas, pero ¿y cómo afecta al sector privado? Pues al final, pues en la cadena de suministro, tú quieres trabajar con las administraciones públicas, tienes que tener las mismas medidas de seguridad que ellos tienen y al final eso llegará hasta todas las partes y al final el mercado regulará quién aguanta y quién no aguanta. Entonces, si tú
consigues ver esto como una ventaja competitiva, pues estarás en el mercado dentro de 10 años. Si no, pues posiblemente pues serás una víctima de las estadísticas de en los 6 meses después de un ransomware las empresas cierran. Pues a lo mejor puede ser la tuya. Pero tampoco cuesta mucho dinero el separar las copias, tenerlas segmentadas, tenerlas con otros permisos, tenerlas en otra ubicación offline. De hecho, es que cada vez se genera también más negocio alrededor de esto. Por ejemplo, tengo muchos clientes que empiezan se interesan por la ciberseguridad porque quieren contratar una póliza de ciberriesgo que tal. Para mí, como el 90% de las pólizas de ciberseguridad que se contratan, si pasa algo creo que son nulas, porque yo veo a la gente rellenando lo que cumple y de verdad que cuando pase algo, cuidado. Pues mejor gástate ese dinero en antivirus, ¿sabes? Porque igual no te sirve. Pero que realmente para mí la clave es que es una oportunidad. ¿Para qué? Para que tu empresa se posicione donde tiene que estar. Y el ejemplo es el que ha dicho del Banco Santander. Yo no sé si la empresa que gestionaba la base de datos donde han entrado, pues va a conseguir trabajo, seguramente sí. Pero si yo me enterara de cuál es, no la contrataba. Yo creo que ha quedado muy establecido el llamamiento a ser proactivos antes de que ocurra nada, tener esa precaución, e incorporarla. Pero bueno, pongámonos en la situación, no se tiene esa precaución y resulta pues que tienes un incidente de seguridad, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, ante esa situación, ¿cuáles diríais que son las mejores prácticas para detectarlas y para responder a ese incidente de seguridad antes de que llegue a causar pues daños más significativos? Bueno, pensando en eso, creo que Rafael también comentó al respecto. Lo primero sería pues tener un SIEM, algo que por lo menos te dé un mínimo reporte o un mínimo de aviso de que algo está ocurriendo. En caso de no tener nada, pues sería tratar de atacarlo lo antes posible y ver el origen y denunciarlo. En nuestro caso puede ser, por ejemplo, al INCIBE o a nuestro proveedor de servicios de Internet directamente, hacerlo automáticamente a todo nuestro entorno IT, al proveedor de servicios, al INCIBE directamente, si tenemos un partner tecnológico, pues también. Pero bueno, lo importante está en estar protegido contra eso. De ocurrir, pues nada, cada empresa, supongo, pues deba tener un plan de seguridad informática donde deba tener recogido pues las acciones a seguir en caso de cualquier incidente o ataque, sea interno o sea externo, porque se puede producir desde cualquier entorno. A veces puede quedar algo en la red local que roba información o se vaya en algún dispositivo, o puede venir del exterior. Eso puede pasar en muchas cosas. Como bien ha comentado Rafael, pues a veces el mayor problema lo tenemos entre el teclado y la silla. Y es muy importante también formar a los empleados en los temas de seguridad. Eso es algo muy importante en nuestro caso. Sobre todo cuando se tiene un ataque de ransomware o una empresa ha sido atacada, es intentar ser transparente o decir la verdad. Porque tú, evidentemente, te avergüenzas de, bueno, el jefe de seguridad o quien sea, el CTO o el CSO, no es de buen gusto que ser atacado, pero sí se ha visto que, bueno, volviendo al ejemplo de antes que os he dicho hace 2 semanas o 3, EvoBanco fue atacada y por lo visto el de seguridad era tan arrogante que como que no contestaba o no había mucha información para llegar a un acuerdo y lo publicaron todo en la dark web. Es decir, publicaron, pues por lo visto, datos de clientes, sus nóminas, es decir, toda esa información. EvoBanco lo que hizo, por lo visto, fue en su aplicación y en su página web solo poner muchas notificaciones de estar alerta, en fin, fueron un poco opacos. Entonces,
tienes también que ser transparente y si se han transmitido datos personales también, porque esos datos tienes tú que informar a tus clientes qué es lo que ha pasado y cómo vas a actuar. Sí, al final un poco tener esa comunicación de gabinete de crisis, ¿no? Y, oye, mantener al tanto a tus clientes y demás, ¿no? No sé, David, si quieres añadir algo. Sí, es mejor siempre pasarse el gabinete de crisis, meter a los directores, a un director que pueda tomar la decisión de incluso cortar los cables de fibras si hay que hacerlo, y entonces decidir qué dirección va a tomar el departamento de informática y otros departamentos. Eso sí, tenéis la herramienta para poder verlo. Si no tenéis la herramienta y alguien se ha dado cuenta de algo, por lo mismo. Siempre es mejor pasarse en la reacción a cualquier incidente que no llegar. O sea, al final toda respuesta es poca, ¿no? Casi. Tenía también otra cuestión que me interesa mucho y ya casi que con esto voy terminando esta parte de la mesa y dejo las preguntas al público, así que como siempre ir pensando cualquier cuestión que haya quedado en el aire para poder lanzarla ahora a los ponentes. Claro, entiendo que muchas veces para las empresas es más sencillo cuando tienen los equipos controlados, no sé, cuando todos trabajábamos en una sola oficina y todos teníamos los mismos equipos, ¿no? Y solo se trabajaba en ese, tener el control de ciberseguridad sobre esos equipos. Pero ahora que trabajamos desde el móvil, pero que teletrabaja parte de los equipos, ¿no? Que trabajamos con dispositivos distintos y demás, ¿cómo podemos asegurar todas las operaciones y todos los datos sensibles cuando hay como esta dispersión? Y ahora con el auge del teletrabajo más todavía, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a tenerlo todo controlado en ese sentido? A ver, ya no solamente por el teletrabajo, que también, sino porque realmente todo el mundo trabaja con aplicaciones cloud. Da igual que el puesto esté en la oficina, si la información está fuera, de todas maneras. Quiero decir, no todo el mundo necesita tener un CPD dentro que esté totalmente aislado, porque al final siempre necesitas esa disponibilidad de la información. Hoy en día, ¿quién no trabaja con Office 365? ¿Quién no trabaja con correo electrónico? ¿Quién no trabaja en cloud, me refiero? Al final, la parte del teletrabajo como tal, o sea, ¿cómo aplicamos nosotros las soluciones de seguridad para nuestros trabajadores? Llega un momento en el que a mí, que un compañero mío esté en la oficina o que esté en su casa, me da igual, porque al final el paradigma ha cambiado. Lo importante, pienso yo, no es dónde esté el equipo de trabajo, es dónde estén los datos y qué puedo hacer con esos datos. Porque al final parece que es que si tú el equipo lo tienes en tu casa, es que puedes hacer más cosas. Pero realmente, a ver, tú tienes, no sé, tienes soluciones de seguridad basadas en Zero Trust, que al final no es más que, eso es una frase marketingiana, que lo que quiere decir es no confío en nadie, aunque te haya autenticado de primera, aunque estés en una red más o menos de confianza. Cada vez que quieras hacer algo con unos privilegios que yo crea que son demasiado elevados, pues te voy a tratar como una persona de fuera, ¿vale? Entonces, yo para mí creo que el secreto es ese. El secreto es intentar centrarse en lo que hay que proteger y en ver cómo protegerlo. A mí me resulta más complicado tener que gestionar cómo una empresa que tenga datos confidenciales los comparte con terceros, más que donde tenga el equipo. Porque realmente lo que tú dices, hoy en día trabajas con el móvil te lo pueden robar, el portátil. Todo el mundo, por muy segurizada que esté la información, tiene que compartir datos con un externo, ya sea, no sé, de contabilidad o auditoría o ese tipo de cosas. Entonces, ya han presentado soluciones para poder, de alguna manera, securizar los puestos de trabajo. Lo que pasa es que no solamente se trata de securizar el puesto de trabajo, se trata de securizar la información y el acceso a la información, con medidas, ya sean proactivas o preventivas, como soluciones de DLP para que no salga la información, o de IRM, donde yo puedo compartir un fichero contigo y puedo decidir si lo puedes ver hasta el día 15, si puedes imprimir, si puedes escribir, quién más lo puede ver o en qué condiciones lo puedes ver.
Al final es analizar la situación, ver el flujo de datos. Por eso es importante lo que decía al principio de análisis de riesgo, de, oye, ¿dónde está tu información? ¿Qué se puede hacer con ella? Y en base a eso, pues hoy en día hay 20.000 soluciones para casi todo, gracias. Menos para la muerte, para lo demás hay solución. Habiendo dinero no hay problema, ¿eh? Parriner, Juan David, no sé si queréis añadir algo más o con eso. Sí, dale ahí, David. Aparte de la doble authentication, lo digo en inglés, se puede hacer muchas cositas. La semana pasada estábamos jugando con un aparatito que no es más grande que un USB, pero es un... ¿Cómo? El flipper. No lo iba a decir, pero el flipper. Y lo conectamos a un portátil que estaba bloqueado. Y con el flipper pudimos meternos y hacer cosas en mi ordenador que estaba bloqueado, que yo no estaba. Estaba mirando lo que estaba haciendo el muchacho y estaba viendo lo que estaba haciendo. Entonces, eso es súper importante. Las herramientas de trabajo es una herramienta de trabajo y hay que bloquearlo todo y dárselo. Que necesitas conectarte a entornos de producción que están en AWS. No te puedes conectar de ningún portátil o ningún device. El móvil te tienes que conectar a Amazon Web Spaces y de ahí te puede conectar al otro sistema. Es como un doble autenticación. Pero es más difícil, la gente se queja, pero al final se tiene que aguantar. Porque es la única manera de seguridad, de tener esa seguridad de que los datos no se pueden bajar de un sistema de producción ni a tu portátil ni a otro dispositivo. Sí, en este caso es muy importante también, ya que se hablaba del trabajo remoto, han existido desde hace muchos años, pero el tema de las VPN, pues han tenido mucho auge con este tema, las redes privadas virtuales del teletrabajo sobre todo, porque la mayoría, muchas de las empresas, pues utilizan este tipo de comunicación para que los empleados desde su casa o desde donde estén, desde el móvil incluso, o desde sus ordenadores personales en casa, pues puedan acceder a los datos de la empresa o de la red local de la empresa, si están ubicados en una oficina. Y muy importante lo que decía pues Antonio, pues de proteger sobre todo eso, la información y los datos y dónde están. Importante con eso el tema del acceso basado en roles. Mostrarle a los usuarios o a los empleados solo la información que pueden ver y darle pues los privilegios o los permisos mínimos necesarios. Eso, pues vamos, es algo que tratamos de implementar lo más posible en nuestro caso para que pues no haya ninguna fuga de información o que algún usuario pueda acceder a algo a lo que no tiene acceso y no pueda verlo, o definir bien los roles para que o solo lo pueda ver o no lo pueda descargar, lo pueda imprimir, en fin. Importante tener esa granularidad en cuenta con los permisos y los roles. Genial. Juan, algo que añadir o lo tenemos, ¿no? Genial, pues nada, yo salgo convencidísimo de que voy a poner ciberseguridad, hasta no sé, hasta en el collar de mi perro, ¿no? Porque desde luego ahí es que salgo muy convencido de todos los peligros, ¿no? Y de todos los riesgos que trae. Abrimos el turno de preguntas, si os ha quedado alguna duda de cómo aplicar, de cómo hacer que esto aterrice en vuestro día a día, en vuestras empresas, o si ha quedado alguna cuestión, pues este es un buen momento para hacerlo y creo que ahí Peter va a ser... Ser conciso porque no es fácil. Las empresas se están digitalizando porque sí, porque la economía se está digitalizando. Las empresas son entidades vivas, cambiantes, o sea, no me vale hacer un plan de seguridad y dejarlo ahí en el cajón y suponer que dentro de 5 meses, vale, si mi negocio entre tanto ha cambiado. Mi opinión particular es que la ciberseguridad no debe ser una tecnología habilitadora añadida a los procesos de la empresa. En mi opinión particular, la ciberseguridad debería estar en el Consejo de Administración, en el más alto nivel. Si os pregunto si estáis de acuerdo, me imagino que vais a decir que sí,
pero es una forma de plantearlo. Y la segunda pregunta, mucho más importante, ¿me puedo fiar del ratón inalámbrico que me acaba de arreglar el Trebenque? Yo que tú no me fiaba. Conforme salgáis, lo tiráis, por favor. ¿Vale? A ver, lo ideal es lo que tú dices. Y, de hecho, ese principio existe y se llama seguridad por diseño. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que eso no solamente aplica a la parte de sistemas, a los procesos de seguridad, sino que tiene mucho que ver con las aplicaciones que consumimos, con cómo las consumimos y cómo se desarrollan. Te pongo un ejemplo. Tengo un cliente que se dedica a temas médicos, que se está expandiendo por toda España y que en un momento dado, pues una de las empresas que compró tenía un software hecho a medida para ellos, ¿vale? Y decidió que ese era el software más usable o el mejor que podía poner para toda su cadena, para todas las empresas del grupo que iba comprando. Estamos hablando de un software que solamente funciona en Windows Server 2008, que no se puede actualizar y, claro, su negocio está creciendo constantemente y, claro, nos pide ayuda. ¿Por qué? Pues porque tiene un posible problema de seguridad y entonces pues yo tengo que llamar al cura de mi barrio para que haga un milagro y entonces securice totalmente su aplicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese concepto de seguridad por diseño existe desde hace mucho tiempo, pero que, y como tú dices, eso tiene que estar en el Consejo de Administración, pero también todo el mundo tiene que ser consecuente con eso, ¿vale? Porque yo, que vengo más de la parte de sistemas, está muy bien que le pidamos a la gente que sea segura, pero luego planteemos problemas que podríamos evitar por rapidez, yo entiendo que la empresa tiene que crecer, la empresa tiene que adaptarse, pero también hay que entender que si en lugar de ese software, por ejemplo, en este caso, hubieran cogido otro software que a lo mejor no era tan usable para ellos, pero que sí cumplía con medidas de seguridad, pues a lo mejor ahorrarían dinero por otro sitio o su negocio correría menos peligro. Entonces, ¿tiene que estar? Sí, pero es que yo creo que va más allá y es que los principios de seguridad tienen que estar no solamente en todos los procesos de la empresa, sino en toda la gente que toma decisiones en la empresa, porque si no, no sirve. Porque si no, al final le estamos pidiendo milagros a alguien que está todo el día achicando agua en un bote que se hunde. A la primera pregunta, que si debería estar directivo, la empresa debería en sí tener en cuenta ciberseguridad. Yo digo que cada cambio que haya en la empresa, cualquier cambio que haya en la empresa tiene que tener dos partes. Afecta al plan de recuperación, afecta a ciberseguridad. Y eso es por cada cambio que se haga. Sea informático, no sea informático. Ya sé que los vendedores quieren vender, yo te vendo la luna, te la doy mañana. Pero hay una persona, algún responsable, que tiene que poner los frenos y decir, mira, no, pues tiene que seguir esta forma de trabajar. Y cada cambio que haya tiene que tener en cuenta esas dos partes, la seguridad y cómo ha cambiado el modelo del business. Si ha cambiado, se tiene que cambiar todos los planes. No sé si tenemos alguna otra cuestión. Esto muchas veces pasa porque la gente tiene ganas de ir a tomar la cerveza ya. Ya estoy viendo. Sí. Cervecita. Esto pasa mucho, pues tenemos ahí una última y después de esto vamos a ello. Buenas tardes. Ahorita con el tema de la inteligencia artificial que está avanzando tanto, o sea, tanto como para los defensores como para los atacantes, ¿cómo pretenden ustedes aquí en 2 años, un ejemplo, de la avanzada tan grande que está haciendo con la inteligencia artificial? ¿Cómo se preparan para esos ataques? Porque ¿cómo pueden reconocer los ataques si lo está haciendo una inteligencia artificial mediante
los bots, pues cosas así, o sea, que los maneja 10.000 bots al segundo, una cosa así. A ver, con respecto a los ataques, creo que más la parte de inteligencia artificial, también es cierto que casi todos los productos hoy en día, cualquier producto que compréis que no diga que tiene inteligencia artificial, no lo compréis, es mentira, no. Todo tiene que tener inteligencia artificial, pero eso es como el uso de ChatGPT. Quiero decir, la inteligencia artificial está muy bien, es una herramienta que puedes usar, pero si luego no le aplicas, o sea, para mí es más que conocimiento, que es lo que te aporta, necesitas ponerle criterio a ese conocimiento. Quiero decir, los bots existen desde hace mucho tiempo y al final, como hemos dicho 20 veces, si estamos hablando de ataques de ingeniería social donde te pueden engañar, obviamente tú no puedes pretender ser más listo que una máquina. No sé hace cuántos años el Kasparov perdió una partida de ajedrez con Deep Blue o empató no sé qué, pues no vamos nosotros a ser más listos que eso. Pero sí es cierto que vuelvo a repetir el concepto de seguridad por diseño. Quiero decir, tú puedes permitirte el que se engañe o el que superen una barrera si pones varias, incluso si eres capaz de separar cada una de esas capas y sobre todo si hay un humano en medio más todavía, pues podrás minimizar al menos ese ataque. Quiero decir, yo recuerdo un ataque, no sé si lo recordaréis, cuando atacaron a Uber, ¿vale? Estuve leyendo acerca de cómo fue el ataque y parece ser que uno de los responsables de informática de Uber, porque tenían doble factor de autenticación habilitado, por lo visto le mandaron un correo diciendo que los sistemas de doble autenticación estaban en mantenimiento, le atacaron un domingo por la noche y él estaba hasta las narices de recibir mensajes de ¿desea autorizar el inicio de sesión? Y cogió y dijo, bueno, esto es que como están haciendo pruebas porque me manda el correo, le dijo que sí y por eso entraron por ahí. ¿Vale? Entonces, si al final ese usuario en concreto no hubiera tenido privilegio a todo lo que tuvo, pues en definitiva a la inteligencia artificial nunca le vamos a ganar, unámonos a ella en lo que podamos usar para defendernos, pero sobre todo utilicemos una defensa en capas para intentar evitar que un solo ataque o un ataque a un rol concreto pues, pueda maximizar toda la compañía. Hemos hablado de gestores de contraseña, de, no sé, de varios factores de autenticación, de que cada uno tenga el mínimo privilegio, de que pueda acceder solo a lo que necesita, a segregación de funciones para que el que está haciendo el trabajo no pueda ser el que lo revise, ese tipo de cosas. Y eso está inventado antes que la inteligencia artificial. Entonces, lo único que tenemos que hacer es aplicar lo que ya sabemos, los buenos principios, creo yo. Y creo que el mundo será dominado por inteligencia artificial pronto y me convertiré en robot, ¿no? Pues ahí tenemos un par de ellas más. Sí. Que se apuntan. Sin querer demonizar a la operadora, y ya que tenemos expertos aquí en la sala, todas hablan, la operadora de telefonía hablo, las cuales ponen sus firewall, los venden fantásticos, etcétera, tal y tal, y hablan de que como la red es suya, pues tienen protegidos pues, a sus clientes. ¿Qué hay de verdad de eso? ¿O están vendiendo un consuelo para tontos o...? Hola. Sí. Como futuro robot con inteligencia artificial, te puedo decir, a ver, hasta donde yo sé, si el tráfico va encriptado, no sé hasta qué punto ni la operadora ni Dios puede saber lo que hay dentro de la información, ¿vale? Sé que ahora mismo hay algoritmos cuánticos orientados a romper la encriptación, pero entiendo que ellos se basan en otro tipo de cosas. Se basan en listas negras, en listas blancas, en tendencias de tráfico, en qué están haciendo o qué no. Porque realmente si el tráfico va cifrado extremo a extremo, poco pueden hacer. Ahora, lo cual no quiere decir que una operadora, supongo que si controla todo el tráfico y sabe que todo el paquete no sale de su red propia, pues haya ciertas cosas que pueda controlar. Pero realmente, hasta donde yo conozco, que tampoco conozco mucho, si el paquete va cifrado,
Tú puedes poner un cortafuegos entre tu comunicación cifrada y la mía, pero si ese cortafuegos no tiene la clave privada para poder abrir el paquete y hacer inspección del paquete completa y luego le vuelve a poner el certificado, no hay forma de que nosotros hablemos. Porque eso es el concepto básico de man in the middle. Si tú y yo tenemos una clave y solo tú y yo la conocemos, nadie puede descifrar eso, hasta donde yo sé. Teníamos por ahí, creo, la última cuestión ya. Bueno, muchas gracias en primer lugar por las intervenciones y yo creo que es algo, como también has comentado, que nos podemos llevar al terreno personal, aparte del empresarial, y ahí me surgen dos curiosidades. La primera es, en estos ciberataques que estáis comentando, realmente cuál es el desenlace, porque normalmente decís que claro, los que atacan piden cuantías económicas. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Se negocian esas cuantías, se terminan pagando, no se terminan pagando, se termina optando por otras soluciones? Y la segunda curiosidad, muy concreta, muy corta, los llaveros de contraseñas que existen en los ordenadores, ¿cómo son de seguros? ¿O deberíamos optar por gestores de contraseñas distintos? ¿Los llaveros te refieres a la Smart Key tipo YubiKey o algo así o qué? Sí, por ejemplo, el Mac, la aplicación de llaveros que tiene, o sea, lo que viene integrado en el ordenador de que todas las contraseñas se pueden guardar en el ordenador para no tener que recordarlas. ¿Eso se recomienda o yo no? sí lo recomendaría siempre y cuando el ordenador lo tenga actualizado y sea un programa reciente, porque al final eso no es más que una cajita, que sea software, es lógica, que lleva un cifrado o unos algoritmos de cifrado que son más o menos seguros en función al número de claves que le metas, a la longitud de la clave criptográfica, ¿vale? Entonces, precisamente eso tiene mucho que ver con lo que decíamos antes de los gestores de contraseña. En el fondo no es más que eso, es aterrizar eso en el día a día para que te sea fácil. O sea, en principio yo creo que sí es seguro. Ahora, lo de pagar o no pagar o no sé qué, a ver, la versión oficial es que yo no pagaría nunca y eso normalmente se paga en Bitcoin. Normalmente cuando más tiempo pasa te suben el precio y normalmente te mandan una muestra para que veas que la información está bien. Yo conozco gente, yo no pagaría. También es verdad que si estás desesperado porque no tienes copias de tu empresa, también conozco gente que ha pagado, ha recuperado los datos, conozco gente que ha pagado y no ha recuperado los datos. Y conozco gente que no ha pagado porque son clientes míos y tienen la copia en la nube y no han tenido ningún problema. Bueno, en nuestro caso, experiencia de ciberataque, pues ninguna, pero sí tenemos experiencia con el tema de las contraseñas y pues nada, volviendo al tema del usuario, o sea, del empleado. No sé si les pasa, pero vamos, que todavía hay muchos usuarios que les gusta tener su gestor de contraseña pues en un POSIT pegado a la pantalla o al display. No les gusta cambiar la contraseña cada cierto tiempo, cada vez que uno le pone la política en el Active Directory, el controlador de dominio. No les gusta cambiar la contraseña del Office 365, quieren poner la misma contraseña en todo lo que tienen y pues eso es precisamente una de las políticas que más se debe atacar, entre comillas, ¿no? Y pues persuadir a los empleados y a los usuarios de que es muy importante el tema de la contraseña, el tema del doble factor de autenticación, porque precisamente evita después muchas catástrofes con el tema del acceso a la información y a los datos, tanto personales como empresariales. Yo tengo unos amigos míos, que no voy a decir la empresa que era, que se quedaron, que se lo encriptaron todo, pagaron con Bitcoin, que no sabían pagarlo, tardaron un montón y recuperaron todos los datos. Entonces he visto que por esa parte sí funcionó para él, le di las gracias a Dios. Y por otro lado, a los usuarios, y estoy muy contento de que no haya ninguno aquí de mi empresa, las perrerías. Si dejas las cosas como no deberías, tu mesa con el ordenador desbloqueado, las contraseñas, pues te vas a encontrar la mesa es un desastre. Y ya cuando se la encuentra 3 veces, ya no la hace la cuarta. Teníamos ahí una última cuestión. ¿Aló? Hola, buenas. Bueno, quería agradecerles en primera instancia que se toman este momento para obviamente hablar sobre el tema de la ciberseguridad, porque es un tema que hoy por hoy es bastante importante
Yo no tengo noción grande de cuestiones de ciberseguridad, sin embargo he tenido el tiempo como de poder ahondar un poco en temas de, por ejemplo, el certificado SSL, que a mí yo me he preocupado también de ahondar un poco en el tema del desarrollo con WordPress. Y me ha preocupado mucho el tema, por ejemplo, de la información, que yo sé que el certificado SSL, para los que estamos acá, como consumidores más que todo, eso te ayuda a encriptar la información financiera al momento de hacer algún pago con algún tipo de tarjeta y demás. Pero, por ejemplo, me llama también, si me pueden resolver la duda, con el tema de las redes. Yo he escuchado, que lo ignoro completamente, que por ejemplo conectarse así a redes Wi-Fi o de un ordenador o X, por ejemplo, no sé, en el aeropuerto, que uno desconoce, que no son necesariamente como privadas, sino más que todo públicas, pueden llegar a clonar toda la información que tú tienes de tu dispositivo, ¿es verdad? Sí, básicamente te pueden hacer, como él ha dicho antes, un man in the middle, donde la información no está encriptada y tú puedes hacer, tú te crees que la que estás accediendo, bueno, tú accedes a tu banco o accedes a información tuya personal y lo que están es haciendo un sniffing de tus datos. Entonces, al fin y al cabo, sí, yo recomiendo no conectarte a esas wifi libres que te encuentras así por el aeropuerto o donde sea. Si puede ser, evitarlo, porque pueden hacer un man in the middle, se llama. A ver, el certificado SSL, sí, se me oye, básicamente sirve para cifrar en transporte. O sea, si tú estás aportando datos, se supone que entre el punto A y el punto B, todo el tráfico que vaya por ahí va cifrado. Otra cosa diferente es que tú en el propio WordPress guardes las cosas sin cifrar. Guardes datos de tarjetas de crédito, por ejemplo, que no es necesario, ¿vale? Ya es como... O sea, quiero decir que no por tener un certificado SSL tú estás salvado de tener cualquier problema. Piensa que, por ejemplo, hay datos que muchas veces guardamos que ni siquiera son necesarios. Quiero decir, ¿es necesario que tú guardes el número de la tarjeta de crédito? Pues no, a lo mejor es más inteligente guardar un hash, de tal forma que cuando tú metes el número de la tarjeta de crédito, al pasar por ese hash, si coincide, sabes que es correcto, y si no coincide, no es correcto. Y no tienes por qué guardarlo en tu sistema, igual que las contraseñas. Normalmente lo que se suele implementar, en lugar de guardar una base de datos con todos los usuarios y todas las contraseñas, es que tú guardas las contraseñas ofuscadas o bien cifradas o directamente el hash. De tal manera que si yo pongo la contraseña, la paso por el hash y comparo con los dos datos. Como el hash realmente no es irreversible, o se supone que no es irreversible, a partir del hash conseguir la contraseña original es muy complicado o muy costoso a nivel de computación. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que no por tener un SSL solamente ya puedes estar tranquilo pensando que todo está cifrado. En el fondo, el problema es que accedan a tu sistema, que me da igual que sea WordPress o el que sea, el problema que tiene WordPress y por lo que es tan atacado es porque es muy utilizado. Entonces, es normal que haya más vulnerabilidades explotables porque lo usa más gente. Y el conseguir una vulnerabilidad en un sistema donde hay 20 millones de usuarios en lugar de uno donde hay 500.000, pues es mucho más beneficioso. Pues ya sí que sí, con esto damos por terminada la parte de debate del 23 Encuentro Tecnológico del Español de Málaga. Ahora toca el verdadero debate, ¿no? En la barrita, que donde sale, cuando salen los temas de verdad, ¿no? La auténtica amenaza. Bueno, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a los ponentes por participar y a disfrutar. Muchas gracias.